Hola, le saluda Enrique Fernández Maldonado y le damos la bienvenida a una nueva edición de Mesa Política, programa de entrevistas producido por la Asociación Otra Mirada, conjuntamente con NTV Info y el Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos Perú Equidad. Esta semana vamos a tratar un tema que ha estado en la agenda de los medios de comunicación de estos últimos días, que tiene que ver con la presentación de algunas propuestas electorales, calentando una campaña electoral que se ha adelantado casi 2 años, y esto por obra y gracia del Congreso de la República, que aprobó el 14 de junio último una ley, la 32058, que establece un plazo para la inscripción de los activistas, de los militantes a los partidos, y como tal, ese plazo establece también un límite para inscribir a los potenciales candidatos en la próxima contienda electoral que se prevé sea el año 2026. Llegamos a este momento con una oferta electoral sobrepoblada. Actualmente hay 28 partidos políticos inscritos y hay 19 partidos más que están en proceso de inscripción. No sabemos si todos lo lograrán para la fecha establecida, pero ya 28 partidos es una cifra bastante alta que va a generar necesariamente alianzas políticas entre estos partidos para que tengan mayores probabilidades no solo de tentar la presidencia de la República y alguna representación parlamentaria, sino también para poder mantener la inscripción como partidos legales. Para hablar de este clima o periodo preelectoral, hemos invitado a la señora Joana Pelaflor. Ella es especialista en temas políticos, analista política y es gerenta general de IMACEN, una empresa de estudios de mercado con carácter, digamos, científico, sociológico, que aporta bastante evidencia y análisis político a, digamos, a los peruanos y peruanas. Joana, te agradecemos nuevamente tu participación en Mesa Política. Gracias, Enrique, más bien por la oportunidad de participar en tu programa y comunicarme con tu audiencia también. Muchas gracias, Joana. Parece claro, aunque uno nunca sabe en la política peruana, que este periodo se va a extender hasta el 2026, luego de haberse discutido la posibilidad de adelantar elecciones. Todo este movimiento electoral y la forma como se conduce el Congreso y el Ejecutivo diera a entender que se ha acordado que hay un consenso para llegar hasta el 2026 y generar las elecciones en ese momento. ¿Ese es un análisis que se sostiene ahora o todavía hay margen para las sorpresas políticas en nuestro país? Bueno, siempre hay margen para las sorpresas, pero lo más probable es que las elecciones sean el 2026, lo que no quiere decir que la señora Dina Boluarte llegue en la presidencia al cambio de gobierno. Esas son dos cosas totalmente diferentes, porque están relacionadas más bien con cuán útil o con cuánto se convierte este gobierno en un lastre para aquellas agrupaciones que van a participar en el futuro proceso electoral. Pero lo que hay que partir es por un análisis, y claro, las normas que ha dado este Congreso, como nunca le han dado poder a los partidos políticos. ¿Por qué? Porque normalmente lo que sucedía es que vísperas del proceso electoral, personas que habían trabajado en su imagen, que habían creado sus audiencias, sus espacios, sus públicos, eran tratadas de seducir por los partidos políticos para llevarlos en sus listas en ese momento. El hecho de limitar el tema de invitados, ¿no es cierto?, no logró nunca devolverles a los partidos políticos el poder. Ahora, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con que estos partidos políticos tengan más poder que antes o no, pero lo fáctico, lo real es que se les ha dado ese poder, porque una vez que un candidato o candidata firme, ¿no es cierto?, en un partido, queda sujeto a merced de ese partido, ¿no? De si hay primarias o no hay primarias, de si es el dueño del partido el que decide o no decide, de si finalmente va a llegar a concretarse el ofrecimiento que le dieron para que ocupe tal o cual puesto, ¿no? Entonces, allí hay un cambio, ¿no es cierto?, en la mirada, que en mi opinión no es del que no son conscientes los
políticos los que pretenden ser candidatos en las próximas elecciones. No están siendo conscientes de este tema. Los propios partidos políticos inscritos, ¿no es cierto?, que están corriendo contra el tiempo para llenar, digamos, su militancia de gente que pueda candidatear, tampoco son conscientes de este tema de la negociación. Como siempre, los peruanos pues somos de última hora, ¿no? Y a pesar de que... Sí, a pesar de que ya hace tiempo se sabía esto, entonces van a las mesas de negociación, no sé con qué criterios, ¿no? Porque dificulta mucho que siquiera hayan tenido la capacidad para evaluar a las personas que convocan realmente o que hayan podido establecer si ideológicamente coinciden o no, y ni siquiera que las hayan evaluado en términos del caudal de votos que pueden representar o no en determinado momento. Pero ahora en la práctica van a haber 2 años donde estos candidatos van a tener que establecerse en un team, ¿no es cierto? Mostrar que pueden trabajar en equipo. Eso en teoría no sería malo, pero en la práctica vamos a ver si se va a dar o no con el tipo de organizaciones que tenemos. Pero en general creo que aquellos partidos políticos que entiendan mejor el cambio que se ha producido, que esta es una elección diferente y que la obligación de estar inscritos tanto para la presidencial y parlamentaria o legislativa como para la de gobiernos subnacionales, regiones y municipios, plantea un cambio total. Por ejemplo, a los movimientos regionales se les está obligando a pasar por el aro. ¿Cuál va a ser su capacidad real de negociación con los partidos políticos nacionales para que les respeten, digamos, su presencia, su permanencia, o sea, cuál va a ser el tipo de arreglo al que van a llegar y si eso se va a cumplir o no? Entonces, estamos en un escenario totalmente nuevo, totalmente diferente, que en mi opinión no necesariamente uno podría aspirar a que redunde en una mejor oferta electoral para los ciudadanos, pero es un cambio, ¿no? Hay un cambio, efectivamente, de la regla de juego, pero como tú bien señalas, Giovanna, nada garantiza que la calidad de la representación nacional, ya no hablemos que sea mejor que la actual, sino que sea distinta, que también se corre el riesgo que pueda ser peor. Entre tanta fragmentación y la necesidad de poner por delante los intereses del país y la cultura política también de nuestro país, que es bastante personalista, vamos a ver cómo es que se manejan los actores políticos de cara a las próximas elecciones. Pero ya se están hablando de algunos acomodos y alianzas precisamente para poder tener, digamos, la posibilidad de participar en las próximas elecciones. ¿Qué te parece si hacemos un rápido y breve repaso por orientaciones ideológicas, ¿no? De los partidos en juego? Entonces, si comenzamos por la izquierda, lo que se ha discutido estos últimos días es esta alianza, por lo menos de palabra, no sabemos si finalmente se va a consolidar, entre Juntos por el Perú, que apoyó al expresidente Pedro Castillo, y el partido del señor Antauro Humala, por un lado, por el lado de la izquierda, ¿no? Y también se ha hablado de una posible alianza entre el bloque magisterial, que tiene una representación parlamentaria, Perú Libre, que también forma parte del Congreso y que además llevó al presidente Castillo, al expresidente Castillo a la presidencia, con un partido que no lo ubicamos en el espectro de la izquierda, como es Podemos Perú. Y ahí también en ese campo están Nuevo Perú, de Verónica Mendoza, que logró su inscripción hace unas semanas, y aparecieron nuevos partidos que también están acompañados por algunas personas interesantes, como Ahora Nación, que ha lanzado la precandidatura de Luis López Chao, y un nuevo partido que se hace llamar Partido de los Trabajadores y Emprendedores del Perú, que también reúne algunas agrupaciones de izquierda. ¿Cómo ves tú las ofertas electorales de este lado del espectro? En primer lugar, que hay más partidos o movimientos de lo que se pensaba inicialmente. Cuando tú hablas del tema de la alianza, allí se ha establecido, hasta donde tengo entendido, que si es alianza entre 2 movimientos, el límite se mantiene en el 5%, pero si comienzas a sumar más partidos, ¿no es cierto? O sea, 3, 4, va subiendo un 1% adicional.
Creo que eso tenía que ser modificado, pero como en realidad quienes están manejando este proceso son básicamente el fujimorismo, y está haciéndolo en función de lo que le conviene, ¿no? O sea, de lo que cree que va a consolidar un escenario más favorable a ellos. ¿Y cuál es ese escenario más favorable a ellos? Un teórico enfrentamiento entre el fujimorismo y Antauro Humala, ¿no? Para ver si demuestran que Keiko Fujimori puede ganarle un panetón. Entonces, ese es el escenario en que están pensando básicamente los sectores de derecha, levantando además el cuco de Antauro Humala. Ahora, realmente llama la atención esa alianza de la que tú hablas, porque tú ves 2 años hablando Antauro Humala, o sea, ves 2 años desarrollando un discurso, yo lo veo sumamente improbable, ¿no? O sea, con una capacidad, porque en realidad, claro, vamos a tener alrededor del 12 de julio los focos de los medios de comunicación puestos allí, de ahí van a bajar probablemente las cosas hasta cuando tengan que inscribirse los que van a los gobiernos regionales y alcaldías, pero en la práctica, o sea, para tú mantenerte, ¿no es cierto?, tanto tiempo en la palestra, necesitas estrategia, necesitas visión, necesitas algo más que un discurso de 2 minutos. Entonces, y eso realmente yo creo que falta en Antauro Humala, ¿no? Que es bastante repetitivo en lo que señala, y generalmente esos discursos antisistema funcionan más bien en procesos que son más cortos, ¿no? Donde la gente no tiene la posibilidad de escudriñar mucho, que tampoco es el caso de Antauro Humala, porque a Antauro Humala lo venimos escuchando intermitentemente con la misma letanía, ¿no es cierto?, como si el mundo no hubiera cambiado. Ahora, me parece también otro tema importante el tema de que hay algunos nuevos nombres, ¿no es cierto?, pero las figuras se han renovado. O sea, las figuras son nuevas. La izquierda ha dado el salto generacional que, por ejemplo, dio en Chile y que permitió que Boric llegara al poder. En mi opinión, ¿no? Si bien es cierto, la candidatura de López Chau, de alguna manera, rompe, o sea, es lo más nuevo que aparece en ese sector. También es cierto que viene hablándose de ella desde las protestas, ¿no?, estudiantiles. Entonces, realmente cabría esperar que también ese candidato tuviera un discurso que le permitiera ganar liderazgo en ese sector, porque cuando vengan porque las alianzas van a venir, pero no en este momento. O sea, para las alianzas van a esperar, y entonces es allí donde los que quieren hacer alianzas tienen que demostrar en los números y en los hechos que son interesantes, porque si no son interesantes, ¿por qué querría juntarse con ellos? Y creo que uno de los que tiene ese reto, digamos, más claro precisamente por su novedad es López Chau. Sí, y tú has señalado, y antes de entrar al análisis de los otros campos políticos, has señalado algo que me parece que es clave y que tiene que ver con qué criterios va a votar el elector o la electora peruana en las próximas elecciones. Y ya hace algún tiempo se viene discutiendo que en la política hay 2 formas de llegar a empatar con la población, ¿no? Una es con un discurso más racional, con un proyecto de país claramente definido, que nos haría pensar más en la figura de López Chau, un rector universitario que tiene un discurso y un enfoque bastante consistente, quienes lo hemos escuchado en entrevistas y en demás espacios. Y al frente tienes a un candidato que tú lo has analizado bien, que es Antauro Humala, que más bien apela a lo emocional, digamos, a las demandas más primarias de la población y que están vinculadas, en el caso peruano, con el tema de la seguridad, el tema de un gobierno con autoridad, que también en la línea de lo que se viene discutiendo alrededor del presidente de El Salvador, Bukele, podría generar, digamos, ciertas adhesiones en la población. Entonces, tú como analista de los procesos electorales y de la sensibilidad de los electores, ¿crees que la elección va a tirar más para un lado en un momento en que hay una desafección bastante alta frente a lo político y a los políticos en el país?
Sí, no seas malo con el pobre Bukele, ¿no? No lo compares con Antauro Humala. O sea, cuestionable en muchos aspectos, pero está en otro nivel desde que empezó, ¿no es cierto? O sea, yo creo que allí hay que tener cuidado también. En Ecuador, en las elecciones de Ecuador, un candidato, Jan Topic, que era el que asumió desde el inicio el tema de la lucha contra la delincuencia y la inseguridad, que era un tema que ya era importante en ese momento en las elecciones anteriores, donde gana Daniel Noboa, y que y tratando de emular, ¿no?, al Bukele, quería ser el Bukele ecuatoriano. Finalmente eso no ganó, ni siquiera, o sea, el tema de seguridad fue importante en el tema de las elecciones municipales, ¿no es cierto?, en Lima, y no ganó el militar, no ganó el que tenía teóricamente el discurso más duro y la imagen más dura y la experiencia más directa como exministro del Interior, no lo ganó. Entonces yo creo que allí tendemos a sobrevalorar, ¿no? O sea, no es que Bukele llegó con ese discurso y metiendo a los maras y esto, es más, algunos señalan que él llegó en alianza con los maras, ¿no? Y que después, bueno, la política es como es y finalmente termina en el proceso, pero estamos hablando de cosas diferentes. Y también cuando hablamos de racionalidad tenemos que entender que lo que suele no, pensarse es que la racionalidad es una, ¿no? Y la racionalidad de los sectores populares es distinta de la racionalidad de los sectores altos. ¿Cuál hace una mejor evaluación de las cosas? Ese es también otro tema de discusión, ¿no es cierto? Porque si uno ve el resultado de las elecciones en Lima y ve cómo está en Lima, podría preguntarse cuál es esa racionalidad de los sectores de medio hacia arriba en la capital, porque finalmente no tenemos un alcalde que esté funcionando hoy día como debiera. Entonces, yo creo que siempre hay que ver qué es lo que busca la gente. A veces la gente busca venganza, a veces la gente busca justicia, a veces la gente busca enrostrarle, ¿no es cierto?, al otro, digamos, a los otros políticos su opinión sobre ellos, bajo el entendido de que nada de lo que hagan va a cambiar sus problemas, ¿ya? O sea, cuando la gente opta por eso es porque entiende que nada de lo que haga o lo que diga va a cambiar la situación, ¿no? Es como si te dijeran, bueno, le dijeran a alguien que te tienen que amputar un miembro, ¿no? Y esa es la situación. O sea, que tú quieras un médico, otro médico, el otro, todos van a llegar a la misma conclusión. Entonces, finalmente, allí es donde puede ganarte el sentimiento negativo. O también te lo gana porque finalmente nadie es capaz de construir una propuesta. O sea, yo creo que hoy día la ausencia de liderazgos fuertes y digamos que todo hace prever que no vamos a tener un candidato aluvional, salvo que algunos nos sorprendan, ¿no es cierto? O sea, López Chau será esa sorpresa, tiene ventajas como ex rector, haberse posicionado bien con un sector de la juventud, con un sector del país que obviamente ha sido maltratado al inicio de este gobierno, y creo que maltrato es una palabra incluso muy suave, ¿no es cierto?, para la situación que vivieron los peruanos del sur del país, con la muerte en las protestas, con las muertes en las protestas. Entonces, él tiene ahí una posibilidad, pero yo creo que estos 2 años van a tener que ver también con quiénes se rodean, ¿no? Y creo que hay una demanda de renovación. Que quién sabe que no sea solo etaria, ¿no?, sino también en términos de rostros. O sea, la gente también puede estar cansada de ver básicamente a lo mismo. Algunos sirven, porque obviamente algunos aportan, pero ahí también hay que tener en cuenta, y yo creo que, por ejemplo, Juntos por el Perú debería, ¿no?, el movimiento que piensa aliarse con Antauro, que se habla o que se comenta, pensar pues que hay sumas que restan, ¿no? O sea, y eso creo yo que a veces no lo tienen en claro. En política, 1 más 1 puede dar 1000 y 1 más 1 puede dar -1000,
¿no? Entonces, yo creo que allí también hay una incapacidad para ver realmente, claro, tiene que haber coincidencias ideológicas, programáticas, maneras de entender del país similares. Pero yo creo que colocarlo a Antauro Humala, o sea, darle la representación de la izquierda es realmente un síntoma, o sería un síntoma de lo mal que está la izquierda en el país, ¿no? Bueno, eso que tú señalas, esto último, me da que pensar de que en algunas agrupaciones, y en este caso de izquierda, hay una ausencia, hay una falta de vocación de poder en el sentido, en el buen sentido del término de ser gobierno. Y pareciera que están buscando más bien garantizar un mínimo de votos para mantener la inscripción electoral, que era un poco lo que quiso hacer Perú Libre con la postulación de Castillo, calculando que meterían 2, 3 congresistas y alcanzarían el 5%. Probablemente Juntos por el Perú se esté guiando más por esa estrategia que pensando en generar una mayoría que le permita disputar el gobierno. Y en el campo de la derecha pareciera que este acto político que ha sido la inscripción de Fujimori a Fuerza Popular también buscaría eso. No sé si tanto mantener la inscripción, pero sí, digamos, jugar con las emociones, digamos, o apelar a las emociones de un sector de la población que cada vez es menor por un tema etario, que vivió la época de Fujimori y que en algún punto le reconocen, entre comillas, porque no es una valoración que yo comparta, que se le debe la pacificación del país en la lucha contra el terrorismo o que estabilizó la economía en una lógica que garantizó, digamos, el crecimiento económico de los siguientes años. ¿Cómo ves tú las opciones de derecha en estos momentos de la coyuntura? También débiles, ¿no? También débiles en cuanto, o sea, si el Fujimorismo a lo más que va a optar es a pasear a Alberto Fujimori, ¿no es cierto? Como hacían en Chanchán, ¿no es cierto? Que sacaban a sus ex líderes momificados a dar una vuelta alrededor para convocar a la población. O sea, realmente estamos hablando de una organización en crisis porque, o sea, cuando necesitamos mirar al futuro, cuando necesitamos cambiar, cuando la gente está en un nivel de desafección enorme, pero de desafección y desengaño enorme, no puedes pues volver, ¿no? Es como nuestra selección que sigue sacando a Guerrero y que de repente pues no, o sea, quisiera volver a Cubillas, ¿no? O sea, así no vamos a ninguna parte. Y yo creo que ese es un problema realmente para el Fujimorismo. O sea, incluso que además creo que le genera problemas internos, porque Alberto Fujimori supongo que querrá negociar también, ¿no? O sea, hay gente que a él no le parece, gente que sí le parece, hay posiciones se han cambiado, por más en contacto que haya estado desde su prisión con el tema político, hay una distancia enorme, ¿no? Y el problema para Fuerza Popular sigue siendo Keiko Fujimori, que, o sea, sigue siendo un gran problema y no sé qué se pasará haciendo estos 2 años para tratar de remontar esa situación. Y ¿Será la además candidata de la derecha, Keiko Fujimori, o tiene competidores en ese campo? bueno, realmente lo que pasa es que cuando yo entiendo, cuando te refieres a la derecha, porque hay muchos que van a aspirar a representar la derecha. Tienes a López Aliaga, que ya anunció que va a ser candidato, ¿no? De una manera totalmente desacertada y desafortunada, porque en medio del desastre que vivimos en la capital, o sea, anunciar, ¿no? Que va a ser candidato ya genera aún en la gente que votó por él para la alcaldía, yo creo que resistencias. ¿No? Y Entonces, contradiciéndose, porque dijo que no iba a postular y que iba a estar todo el eso, o tiempo. sea, realmente de una manera totalmente equivocada, ¿no? Pero lo tienes a él en ese lado. No sé si Hernando de Soto reaparecerá. En el caso de Carlos Añaños, yo lo pondría más hacia el centro, ¿no? Pero el PPC tiene otra vez inscripción, no sé si va a buscar alianzas o si va a insistir en un Neuhaus que yo no le veo espíritu de mártir, ¿no es cierto? Pero Sillonis, que también se ha inscrito en el PPC y que o tendría aspiraciones. sillones, pero digamos, pero allí también está, ¿no? Esa opción.
Después hay algunos que no se sabe si alcanzarán o no alcanzarán a tener partido finalmente y van a tener que probablemente al filo del cierre decidir si de alguna manera reducen sus expectativas y más bien se inscriben en alguna organización, aunque no sea alguien que les asegure ir a la presidencia. Pero está bien poblado el tema de la derecha, y que esté bien poblado no significa que esté bien representado tampoco, ¿no? O sea, no porque en términos generales no hay tampoco un cambio, ¿no? Es decir, en Argentina ganó Milei a la derecha, pero no siguiendo el rumbo de Macri, ¿no? O sea, tuvo que inventar una nueva opción que puede ser criticable, cuestionable, debatible, todo lo que quieras, pero para ganar, que es la primera etapa, o sea, tuvo que diferenciarse de la derecha existente. ¿Tú ves alguna diferencia entre esas agrupaciones que hemos mencionado o esos personajes que hemos mencionado? No, ¿no es cierto? Ahora, tienes en el centro, yo creo que Avanza País, Somos Perú, y el partido que pueda representar en el que se ha escrito Carlos Añaño, ¿no es cierto? Que hay que ver también si finalmente, que están más hacia el centro, ¿no? Que pueden básicamente jugar allí y que también podrían aliarse y podrían unirse, ¿no es cierto? Haciendo más interesante esa parte del espectro político, aún con el San Benito de que el centro no existe, ¿no es cierto? Y que siempre termina siendo soso y aburrido e incapaz de atraer al electorado, ¿no? Pero porque también estamos ahorita en ese eje que tú has propuesto, ¿no? Izquierda, derecha y el centro. Pero el eje puede ser otro, ¿no? Efectivamente. Y el eje puede ser Lima versus provincias. Sí, antes de entrar a ese punto que me interesa que nos comentes, Giovanna, antes de que sacar el programa, porque ya estamos casi al límite, me llama mucho la atención que no hayas mencionado en ningún momento al APRA. ¿No tiene ninguna chance el APRA? ¿Cómo lo ves tú? Que ha logrado nuevamente su inscripción. Bueno, yo creo que el APRA es un partido que tiene que reinventarse, ¿no? Y yo no veo que todavía, o sea, yo no, puede ser que en el largo plazo lo logre, pero hoy día, en lo inmediato, ¿no es cierto? Es un partido que yo hasta ahora no he visto esa renovación, esos nuevos rostros, esa capacidad para adaptar lo que en algún momento era su doctrina al mundo del siglo XXI, pospandemia, ¿no es cierto? Con la inteligencia artificial a portas, que dicho sea de paso, todas estas cosas no están en el pensamiento de nadie, ¿no? Estaba viendo en Bolivia un posible candidato presidencial que está haciendo la primera gran convención sobre inteligencia artificial. Bueno, ¿qué político nuestro vemos relacionado con el tema de la inteligencia artificial? Ya bueno, ya si nos ganan los bolivianos en eso, estamos como para repensarnos de manera fuerte, ¿no? Interesante este último punto, los nuevos temas que tendrán que ser objeto de debate. Ojalá que estemos a la altura de esta necesidad tan urgente de adecuarnos a estos procesos tecnológicos que impactan además en diversas dimensiones de la vida. Muy cortito, Giovanna, por favor. ¿Ves que se va a mantener estas brechas entre la sensibilidad y las preferencias de los sectores urbanos, citadinos, frente a la sensibilidad y expectativas políticas de las regiones, aun cuando hay mucha complejidad cuando se habla de regiones, pero señalabas hace un rato el caso del sur andino? ¿Cómo ves tú esa relación? Bueno, yo creo que la clase política limeña ha fracasado rotundamente en su intento, llamémosle que hubo un intento de crear una visión que aglutinara a todos. Tal vez sea el momento de que desde las otras regiones aparezca un intento, ¿no?, real de generar una visión que nos pueda integrar a todos. Yo creo que eso sería muy saludable.
Creo que uno podría dudar, ¿no es cierto? Y habrán sectores limeños que dirán, no, pero ahí está Castillo, ahí está no sé quién, y no funcionó. Pero es un proceso y hay cosas que inevitablemente van a tener que darse. Y yo creo que el eje o la mirada hacia el interior del país es una cosa importante para el Ineludible, país. Sí, ineludible, ineludible, estando ineludible. desde Lima, pero hay que pensar el país también Y desde... tan ineludible es que se han tenido que bajar a los movimientos regionales. Pero eso denota Porque miedo, pues, ¿no? Este miedo exacto, no denota propuesta, de denota, representar. denota meter por forceps, ¿no es cierto?, lo que debería haber sido conseguido de otra manera. Pero eso vuelve a señalar de que de alguna manera lo están sintiendo y respondiendo, como siempre, equivocadamente al tema, pero creo que ese es un eje que va a ser importante. Giovanna, te agradecemos esta primera conversación en el periodo preelectoral 2026, señalando algunos aspectos que es importante incorporar al análisis desde el punto de vista de los sectores que aspiran a un cambio real en el país, hacia una mejor representación política, hacia gobiernos que realmente respondan a las demandas de la población y a las necesidades del país. Y estamos seguros que te vamos a tener nuevamente en Mesa Política conforme nos vayamos adentrando en el proceso electoral. Muchas gracias nuevamente, Giovanna, y ha sido Encantada. con un gusto para nosotros tenerte en el programa. Invitamos a Muchas todos los gracias. seguidores de Mesa Política a compartir el contenido de este programa a través de las redes sociales que se encuentran en la parte inferior de nuestra pantalla y será hasta una próxima oportunidad.